Hola, estos 30 minutos que vas a escuchar pueden cambiar tu vida si tú escuchas con atención estos tips que pueden ser reveladores para iniciar cambios y transformaciones que mejoren tu calidad de comunicación y lograr mayores negocios en tu vida cotidiana. ¿Qué es la asertividad? Cuando una persona tiene la capacidad de escuchar con atención. Fíjate bien que escuchar con atención significa que en el momento en que estás escuchando, no estás pensando, no estás emitiendo juicios. El que escucha no piensa cuando el otro habla. Por eso es tan importante en la comunicación, como primer paso, escuchar, escuchar y escuchar. Cuando tú logras escuchar, de verdad, tú estás en silencio. Hay como una paz interna. Tú estás realmente poniéndole mucha atención a lo que te está diciendo el otro. Sobre todo en los negocios, que uno tiene que tener muy claro el poder identificar cuál es la necesidad, cuál es el requerimiento, quién es la otra persona, cómo piensa la otra persona, qué quiere la otra persona. En el proceso de escuchar también hay que mirar con atención. Y en la medida que tú logras escuchar y mirar con atención, tú vas a lograr obtener mayor calidad de información útil para pensar estratégicamente de una manera clara y precisa para lograr focalizar tus energías hacia tu objetivo, que es lograr aumentar tus ventas y tener sobre todo más negocios, porque no es solo vender, sino lograr una negociación que te permita ir creciendo de manera exponencial cada día en tu vida. Cuando tú logras escuchar con atención y logras mirar al otro, tú te vas a empezar a dar cuenta de que vas a incorporar cada día mayor calidad de información y vas a tener mucha mayor conciencia para poder organizar tus ideas al hablar. En la medida que tú eres coherente, en la medida que tú organizas las ideas, en la medida que tú te expresas en forma clara y precisa, vas a lograr persuadir, seducir y convencer a la persona que está enfrente tuya, independientemente si es un negocio, si es tu pareja, si es tu hijo y en cualquier contexto de tu vida. Cuando uno empieza a entender que la coherencia, que es usar las palabras en forma clara y precisa, que es usar las palabras que producen un significado que el otro pueda entender. Fíjate este ejemplo muy sencillo. Si yo te digo en este momento que pienses en un tigre grande, fuerte de Bengala, ¿qué imagen tienes tú en tu cabeza en este momento? Correcto, es un tigre grande, fuerte de Bengala. Pero si yo te digo que pienses en un kusikapsu, ¿qué imagen tienes en la cabeza? Es posible que no tengas ninguna, ¿verdad? Cuando tú estás consciente que no sabes lo que significa una palabra, tú en ese momento, ¿qué vas a hacer? Preguntar, indagar, averiguar qué significa esa palabra. Porque hay veces que nos usan palabras o nos dicen cosas que no tienen ningún significado. Cuando tienes claro que al hablar y al expresarte tienes que usar palabras que la otra persona entienda, sobre todo en un mundo multicultural que a veces las palabras son las mismas, pero tienen connotaciones diferentes, por edades, por culturas, por historias. Ser coherente es tener la capacidad de organizar las ideas, poderlas expresar en forma clara y precisa, utilizar palabras con un significado que la otra persona entiende. Ahora bien, no es solamente necesario expresarse en forma clara y precisa, sino también el cuerpo tiene que estar acompañando esa comunicación. Y si la cara no ayuda, si yo te digo, por ejemplo, es que yo soy flexible, pero la cara no ayuda, la otra persona no va a captar la intención que tú quieres en la palabra, sino lo que va a captar es tu expresión, donde hay una incongruencia, donde hay una asintonía, donde hay una disociación entre lo que tú estás diciendo y lo que la cara expresa. Cuando uno empieza a observar y observa que la otra persona, cuando le estás hablando, la pupila se dilata, empiezan los ojos a brillar, tú empiezas realmente a conectarte con la emoción de la otra persona. Y normalmente la gente compra cuando se emociona. Ese proceso de conexión, cuando la persona siente lo que tú le estás hablando, ya hay una conexión y empieza la persona a creer en ti, empieza la confianza a expandirse.
Y en ese momento, si eres coherente, usas palabras claras y precisas y eres congruente y la cara ayuda, estás dando los pasos más importantes para lograr persuadir a la otra persona. El tercer punto es ser asertivo, es decir las cosas en el momento oportuno. Hay momentos en donde el cierre tiene que en ese momento lograrse. Tienes que decirle a la persona, te vas a inscribir, lo vas a comprar, lo quieres ya, quieres que te lo envíe en 3 días. Cuando tú logras ese proceso de comunicación asertiva, tú vas a lograr incrementar tus negocios de una manera exponencial día a día. Ahora, en este proceso de comunicación coherente, congruente, asertiva, es importante que empieces a conocerte a ti mismo. Es importante conocer tu flor. ¿Qué es tu flor? ¿Cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos? Fíjate bien algo que es impactante cuando uno lo toma conciencia y se da cuenta. Muchas personas tienen fortalezas que no utilizan porque no están conscientes de ellas, pero las tienen. Y a veces necesitan que otra persona le diga, oye, pero tú lo haces muy bien. El estar consciente de cuáles son tus fortalezas te va a permitir tener herramientas muy concretas, naturales de tu talento que tienes. Pero también tienes que observar sin juicio y sin evaluación cuáles son las limitaciones que tienes. Hay personas que por no trascender sus limitaciones se apegan a la historia y cometen los mismos errores por el resto de su vida. Conocer tu flor es como darte cuenta quién eres y sobre todo en un mundo de cambio, en donde estamos en una gran incertidumbre, donde tenemos que aprender cosas nuevas. Hay un esquema que yo manejo muy sencillo, es que hemos aprendido cosas viejas que ya no sirven. Una pregunta nueva requiere de una respuesta nueva. Muchas de las cosas que aprendimos tenemos que desaprenderlas y es olvidarnos de ellas, que ya ese aprendizaje no es útil ni práctico en el momento presente. Y tenemos que reaprender cosas que en este momento son crucialmente importantes para tú lograr el éxito. Eso implica cambios de actitudes, implica cambios de conductas. Pero en la medida que tú actúas más consciente de cuál es tu talento y actúas de acuerdo a tu misión, con pasión, tú vas a poder hacer una introspección de quién eres tú en forma clara y precisa. Hay un cuento muy sencillo que yo suelo decir, que es que un señor grande va caminando y se le cae un ojo. Lo recoge y por error lo coloca viendo hacia adentro. Cuando abre el ojo hacia adentro se asusta con lo que ve e inmediatamente lo voltea hacia afuera y cuando mira hacia afuera suspira. ¡Ay! Porque es muy sabroso criticar y evaluar y no voltear el ojo para adentro para saber quién eres tú, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus limitaciones. Yo he aprendido a través del tiempo que mientras más temprano, mejor. Mientras más temprano te conozcas a ti mismo, vas a poder lograr utilizar tu fortaleza, tu talento, vas a poder trascender tus limitaciones, porque tienes que trascender limitaciones de acuerdo al contexto. No todas las limitaciones que tienes, pero si tú estás en ventas y tienes una limitación que no escuchas con atención, o tienes otra limitación que no miras los ojos para darte cuenta quién es el otro, evidentemente tú vas a actuar mecánicamente y no vas a ser efectivo porque no vas a utilizar la inteligencia práctica, que es la inteligencia del día de hoy, que es lo que en este momento es crucialmente importante para tú lograr el éxito. ¿Cómo comenzamos el proceso? Conociéndonos a nosotros mismos, conociendo cuáles son nuestras fortalezas y limitaciones en el momento presente. Ahora, la flor tiene también oportunidades y riesgos. Y las oportunidades son cosas que en este momento no las tienes, pero tienes la apertura, como la mente y los paracaídas funcionan bien cuando están abiertos, la apertura de crear proyectos, sueños, aspiraciones, darte cuenta que a través de las oportunidades tú puedes lograr hacer cambios importantes, no en el ahora, pero que tú en el camino vas a, por ejemplo, a mejorar tu comunicación, perder el miedo escénico, poder lograr cierres exitosos, tener los conocimientos que tú necesitas tener para poder persuadir, seducir y convencer a la persona que está enfrente, que puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tus amigos o puede ser tus prospectos o clientes. Cuando tú haces esa introspección de la flor, es importante también prever riesgos, que son tus estadísticas probabilísticas que te dicen que tú tienes tendencia a cometer un error en forma repetitiva. Quizás porque no lo sabes, inconscientemente actúas de una manera que no es la correcta, que es errática, que depende de viejos paradigmas.
En esa misma medida que tú empiezas a conocerte a ti mismo, también tienes que darte cuenta que tienes que saber si tú eres más visual, auditivo o kinestésico. Por ejemplo, una persona que es visual, yo soy visual, y cuando voy a una playa me doy cuenta, en el momento en que estoy, cómo está el mar, el color del mar, si el sol es intenso, si la tierra es blanca, si existe en ese momento montañas, porque estoy más observando. Pero es importante entender que yo también tengo que desarrollar mi capacidad auditiva. Sobre todo en ventas es importante escuchar al cliente, ¿no? ¿Y qué es lo que es la parte auditiva? Es que cuando voy al mar trato de escuchar las olas, trato de escuchar los sonidos, los pajaritos y poder desarrollar pues un canal que también es importante porque suministra información para tú pensar estratégicamente y poder lograr transmitir tus ideas en forma más clara y precisa, como lo dije antes, siendo coherente, congruente y asertivo. Pero también es importante entender que uno también tiene su parte kinestésica. Esa parte kinestésica que es cuando tú tocas algo y lo sientes agradable, cuando tú pruebas algo. Alguien cuando va de repente a un sitio que le gusta la comida, a lo mejor se recuerda del sabor de la comida. Esa persona es más kinestésica. Hay personas que cuando tú las saludas, te saludan con la mano y te dan la mano con calor, no con fuerza, sino con respeto y con cuidado y con sentimiento, y se siente la energía de una persona que es kinestésica. O cuando tú abrazas a alguien y lo abrazas no dándole golpes en la espalda, sino con mucho tacto, con mucho cariño, tocas a la persona sutilmente. Esa persona es más kinestésica. Cuando uno está en ventas, uno tiene que conocer la flor del cliente, ver si el cliente tiene esa característica de que ve más que escucha, que en ese momento tienes que mostrar cosas, prospectos, mostrar cosas que la persona vea. Si a la persona le gusta escuchar, tienes que hablarle con un tono de voz apropiado, para que la persona cuando escuche no se sienta que en ese momento está siendo manipulado, sino que está siendo seducido. Cuando tú empiezas a comunicarte con conciencia de cómo tienes tú los recursos y desarrollas más tu fortaleza, trasciendes tus limitaciones, aprovechas las oportunidades, que son cambios, que son crecimiento, y prevés los riesgos que estadísticamente tú has cometido que no te permiten lograr el éxito. Ese conocimiento de tu flor es bien importante. Otro aspecto importante que hay que conocer en negocios, en momentos de cambio e incertidumbre, es que hay un modelo muy sencillo que se llama el modelo del cerebro triuno, que habla que tenemos 3 cerebros en uno, que es el reptil, el mamífero y el neocórtex. El reptil data de la historia. Es como la simulación de cómo actuaban los reptiles. Los reptiles tenían un cerebro binario, actuaban siempre bajo la misma estrategia, tenían una rutina permanente. Si había un reptil más grande, huían. Si venía un reptil más chiquito, se lo comían. Todos los días estaban en el mismo sitio tomando sol por el frío interno, necesitaban el calor externo. Los reptiles tenían también un instinto de supervivencia. Por ejemplo, los reptiles innatamente sabían qué tenían que hacer para poder estar vivos, pero tenían lentitud para los cambios y no se adaptaban a los procesos de cambio. Por eso desaparecieron. Luego, en la etapa del proceso de esa evolución, aparecen los mamíferos. Los mamíferos tienen ya la emoción y el sentimiento, ¿no? Tú puedes observar como una liebre tiene los ojos con la pupila dilatada. Tú puedes observar a través del mamífero cómo la persona baila, se emociona, expresa sus sentimientos. O sea, el mamífero tiene que ver mucho con la parte emocional, con esa parte kinestésica que también mencioné antes, ¿no? Entonces, cuando tú observas a un cliente, tienes que darte cuenta cómo te mira. Si mira con la mirada intensa, si mira en una mirada fría, y si actúa de la misma manera, tiene una tendencia reptil. A esa persona hay que hablarle de una determinada manera. Si la persona es más mamífera, que te trabaja con las emociones, tiene la pupila dilatada y se conecta contigo de una manera emocional, ya sabes que es mamífero. Y si la persona tiene el tercer cerebro, que es el cerebro neocórtex. ¿Cuál es el cerebro neocórtex? El cerebro neocórtex es el que la persona todo lo analiza, todo lo piensa, todo lo juzga, todo lo interpreta, y puede ser una persona muy inteligente, pero maneja más la información. Son personas que no toman decisiones hasta que no tienen toda la información completa y correcta. Entonces fíjense que conocer la flor es conocer tu flor, y también lo que hace el conocer tu flor es que te permite ver también cómo es el mundo, como el famoso eslogan, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. En la medida que tú haces esa introspección de tu flor, vas a tener mayor capacidad para poder darte cuenta de cómo es la flor de los demás.
Acuérdate que tú no vas a poder darte cuenta de lo que está afuera si no lo sabes adentro. O sea, lo que tú a veces actúas y haces depende de tu conocimiento. Tu nivel de percepción depende de lo que tú sepas, de lo que tú conozcas. Tú no vas a ver afuera nada que no esté adentro. Por eso es importante hacer esa volteada de ojos para adentro y conocer tu flor para darte cuenta quién eres tú. En la medida en que tú tienes mayor profundidad, en la medida que tú escribes de manera continua qué fortalezas tienes y las agregas a ese formato de la flor, en la medida que tú escribes cuáles son tus limitaciones que quieres trascender, tú no vas a trascender todas las limitaciones. A ti las que te interesa trascender son aquellas que te van a permitir tener mayores resultados en tu vida. Por eso es importante, al conocer tu flor, vas a poder identificar qué es lo que tienes que estudiar, qué libro tienes que leer, qué cosas tienes que aprender, porque eso te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a trascender límites, te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Y en ese proceso y en esa conexión de conocerte a ti mismo, vas a darte cuenta que cada día más vas a estar en un proceso de cambio, de evolución y de mejoramiento continuo. Conocer tu flor es importante para lograr mayor éxito en tu vida. Una vez que tú conoces tu flor, ya va a ser mucho más fácil hacer un plan de desarrollo y mejoramiento personal, profesional y de negocio para lograr manejar las objeciones y poder tener mayor claridad en cómo estratégicamente vas a lograr persuadir y seducir a la otra persona sustentando con argumentos claros y precisos que le permitan a la otra persona ver la necesidad más clara o ver cómo tu producto y la solución que tú le estás brindando le va a dar un valor agregado, ¿no? Entonces, fíjate que hemos estado hablando de la coherencia, la congruencia, la asertividad en la comunicación, la importancia de escuchar y sobre todo el conocerte a ti y conocer al cliente. Una vez que ese proceso está ya avanzado, que toma un cierto tiempo indagando, haciendo preguntas, observando, escuchando, pensando, analizando, hasta llega un punto en que ya tienes claro la estrategia, ¿no? Porque la estrategia es producto de esa información que tienes ya recopilada y dependiendo de la situación, en ese momento, tú vas a elegir cuál es la mejor estrategia para en este momento ofrecer, vender o hacer el cierre del negocio. Hay un acrónimo que yo manejo que se llama INESEN. Puedes escribirlo, INESEN. Y la I es de integrar. Una de las cosas importantes en todo proceso de objeciones, diferencias y conflictos es lograr que la persona se integre. Es que cuando uno sale de su país y está en otro país, tiene que integrarse a la cultura. Ese proceso de integración es tan importante en la vida, igual cuando uno se casa, que al casarse la historia de tu pareja es diferente a la tuya y empieza un proceso de integración de una manera legal, pero a veces no de acuerdo a las actitudes y las conductas habituales de las personas, ¿no? La integración es la capacidad de aceptar y de poder incorporar información diferente, pero que da un valor agregado a tu base de conocimiento, ¿no? La integración es importante para lograr una visión compartida. Cuando existe una integración, se tiene claro cómo vamos a criar los hijos, papá y mamá, de una manera clara, precisa y sobre todo unificada. Entonces la integración es un punto importante con los clientes también. Lograr que el cliente se integre con uno, que se establezca una relación, que se establezca un vínculo, para lograr que la persona tenga mayor confianza contigo porque tu credibilidad permite que él se conecte más contigo. Ese sería un punto importante en los procesos de negociación, lograr la integración con los clientes. Ahora hay momentos en que no se puede integrar. Pasamos a la N de INESEN, que es negociación. Hay momentos en que la persona tiene un pensamiento diferente, tiene un punto de vista diferente, tiene una visión diferente, entonces tú tienes que respetar esas diferencias. La negociación está muy vinculada a que la otra persona haga lo que quiere hacer y que tú no quieras cambiar a la persona desde su naturaleza, ¿no? Porque definitivamente tú no puedes lograr imponer y cambiar a las personas de acuerdo a tu criterio y de acuerdo a tus puntos de vista. La negociación es esa flexibilidad que hay que tener para lograr que la otra persona vea que tú también respetas sus puntos de vista, ¿no? Y es un punto de aceptación, es para accionar y no reaccionar. Cuando tú logras definitivamente lograr una buena negociación donde hay un beneficio mutuo, o sea, los dos se sienten contentos con los acuerdos establecidos, tú vas a seguir avanzando en tu proceso de mejorar pues la forma como negociar. Hay momentos en los procesos de negociación o venta donde el INE, que es evitar, es conveniente callarse la boca.
Hay momentos en que la persona quiere hablar, la persona tiene en ese momento el ego muy alto o tiene en ese momento una necesidad que no logra controlar su lengua, ¿no? Yo a veces digo, conecta tu lengua al cerebro antes de hablar. Cuando la persona tiene esa capacidad de conectar su lengua al cerebro, va a poder permitir que la otra persona hable y que tú le digas las cosas que convienen en ese momento. En el momento de la negociación, cuando es requerido que tú te calles la boca, que tú evites el cometer un error, inclusive cuando está casi a punto del cierre y se cierra, hay personas que cometen el error de seguir hablando. Ese es el momento que tienes que callarte la boca para lograr irte lo más rápido posible con la firma y luego celebrar después, pero no con el cliente, porque en la medida que estás hablando puedes incurrir en nuevos errores o puedes incurrir en algo que la persona no había pensado, que a lo mejor está incoherente en ese momento. Ahora, una vez que tú tienes claro el proceso, viene otro punto bien interesante de la negociación, que es el complacer. A veces tú puedes complacer de una manera muy sencilla. Complacer es dejar que la persona hable, por ejemplo. Complacer es que le das un valor agregado, que le das un descuento. Complacer es que tú en ese momento le dices, oye, qué hijos tan lindos tienes en esa foto. Complacer son cosas que la persona que está enfrente tuya se siente que le estás dando como amor, como comprensión, como compasión ante algo que la persona en ese momento se siente conmovida por tu actitud. O sea, complacer es bien importante utilizarlo como una estrategia y tiene que ser honesta, ¿no? Porque si tú lo vas a hacer manipulando, pues se va a dar cuenta la otra persona. Fíjense que en todo este proceso la sinceridad y la honestidad te va a permitir lograr mucho más resultados porque vas a lograr establecer vínculos, que es lo que yo creo que es más importante para lograr una negociación ganar-ganar o de beneficio mutuo, ¿no? Hay otro aspecto importante dentro de INESEN, que es el enfrentar. Y cuando hablo de enfrentar no es confrontar. Enfrentar es hablar con la persona cuando tú tienes que defender principios, valores, cosas éticas que te hacen a ti como una persona profesional. Y en ese momento tienes que saber decir no. En ese momento tienes que decir y explicar argumentando aspectos que son vitales dentro del proceso de negociación que no se pueden negociar. Cuando tienes ese punto de enfrentar a través de la acción, no la reacción, sino a través de una acción consciente, tú vas a lograr en ese momento poner tus puntos de vista en forma muy clara y la persona va a darse cuenta que está hablando con un profesional, ¿no? El último punto, que es el de M, que es buscar un mediador, es cuando tú no tienes la experiencia, tienes que buscar una persona que está en otro nivel, que tiene más experticia, que tiene más experiencia, que tiene el cómo te va a dar a ti las herramientas para que tú manejes un proceso complejo o difícil. Fíjate que en resumen es INESEN. INESEN es integrar, negociar, evitar, complacer, enfrentar y buscar un mediador. Cuando tienes esa claro y sabes cómo hacerlo, tú vas a lograr mucho mayor éxito porque vas a ser mucho más efectivo, vas a ser un profesional de alto rendimiento y de desempeño superior. En resumen, lo que te he estado dando son píldoras muy chiquitas. Nosotros tenemos un programa que se llama Asertividad en los Negocios, que es una vivencia a través del taller que tú vas a ver a través de filmaciones, a través de coaching, a través de video feedback, a través de obras teatrales, a través de role playing y cuestionarios, que tú vas a hacer esta introspección de todo lo que yo he estado hablando de una manera precisa y detallada. Vas a tener 2 días, 16 horas, para hacer una introspección bien clara y bien precisa de los cambios que tienes que hacer. Lo que dije hasta este momento es que tienes que escuchar con atención, tienes que mirar a los ojos de la otra persona con respeto, tienes que tener el tacto de cómo le vas a hablar, tienes que utilizar las palabras apropiadas. La cara tiene que ayudar para tú poder lograr transferir esa energía y esa información en forma precisa. Tienes que aprender a hacer cierres de manera asertiva. Tienes que conocer tu flor para saber cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Tienes que conocer cuál de los cerebros predomina en ti, si el reptil, el mamífero o el neocórtex. Y tienes que a la vez conocer cuáles son las estrategias de INESEN, que es integrar, negociar, evitar, complacer, enfrentar y buscar un mediador.
Porque en la medida que tú eliges las estrategias apropiadas de acuerdo a la flor del otro, escuchando al otro, mirando al otro, tú vas a tener una mayor capacidad de persuasión, de seducir y de lograr convencer al otro. Bueno, yo lo que les he querido dar son herramientas muy sencillas, espero que les sean muy útiles. Estas herramientas las he aplicado durante más de 28 años y les confieso que no es que las diseñé yo intelectualmente, es la que yo aprendí de las mejores prácticas de empresas multinacionales grandes que tuve la oportunidad de trabajar y poder permanentemente encontrar cuáles son las herramientas más efectivas que utilizaron empresas muy grandes para lograr el éxito. Espero que estas herramientas, estos comentarios, estos tips les sean útiles y logres el éxito que te mereces. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.